Mis padres le dijeron a mi hermano que él podría quedarse con mi casa, y que yo podría vivir en la caravana en el patio trasero porque soy soltero y él tiene esposa e hijos. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 años, y ya tiene 4 hijos. Tuvo su primer hijo a los 22 años, y el segundo llegó un año después. Luego, el tercero llegó 2 años después de eso, y el cuarto es el más reciente, nacido hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que siempre intenta provocarme al comportarse de manera superior. Luego se convierte en una reina del drama extremista que se victimiza si yo respondo de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran, a pesar de que saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy guapa, eso hay que reconocerlo. Pero es tan desagradable que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a tener un trabajo, a pesar de tener un título universitario, y mi madre la ayuda voluntariamente con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos bajo un mismo techo, en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Al crecer, mi hermano menor también fue el claro favorito. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era castigado severamente si respondía a sus travesuras de alguna manera en ese entonces. Era obvio que mis padres lo cuidaban mucho más porque él recibía la mayor parte de todo, a menos que alguien se lo reprochara. Lo cual sucedía bastante por otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres nos empacaron a todos y nos mudaron a unos 150 kilómetros de distancia de ellos, por lo que generalmente solo nos veían en las festividades ya que eran 3 horas de viaje. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones. Coqueteó sin cesar con mi primera novia hasta el punto de que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que yo tuviera. Y mis padres solo me decían que me aguantara cada vez que me molestaba por eso. Solo recibía un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual a mi hermano en los cumpleaños y en Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes muy curiosos que adoraban los chismes y el drama. Así que mis padres hacían todo lo posible por ocultar lo que realmente sucedía y amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. De hecho, mis padres celebraron más cuando cumplí 18 años y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé. Pero dormir en sofás ajenos era mucho mejor que vivir con ellos. Desde que me fui de casa, mantuve un contacto mínimo. Ni siquiera asistieron a mi graduación de la escuela secundaria. Pero realmente no me importó. Desde entonces, generalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en las festividades, como el resto de la familia. El inicio de este año no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de alquiler del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía permitirse el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue antes para mudarse con parientes, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a estar sin hogar si no reducía mis pertenencias drásticamente. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir a lo grande. Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para poder ahorrar más dinero, para emergencias. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una caravana en buen estado por $1000 y la puse en mi camioneta para poder vivir en ella, por un tiempo. Se suponía que iba a ser temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo del que pensé. Originalmente esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde también residen mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no querían que estuviera allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi caravana. Estaba sin trabajo y tratando de ahorrar tanto dinero del desempleo como pudiera hasta encontrar un nuevo trabajo.
Igual podría haber estado viviendo en un apartamento con el precio de alquiler que me estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi caravana una monstruosidad y me dijeron que me largara ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Y a mi cuñada le pareció absolutamente hilarante que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose de mí, llamándome vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta camper en el aparcamiento de una tienda para dormir la primera noche, en que no tenía a dónde ir. Estaba muerto de miedo pensando que alguien podría intentar entrar. Basta decir que no dormí bien esa noche. No tenía a dónde más ir, ya que los demás parientes que tenían casas vivían bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Además, estaba muy apegado a mi área y no quería simplemente irme. También había hecho que mi correo se redirigiera al apartamento de un amigo. Era la única manera en que aún podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Estuve buscando un trabajo similar al que tenía antes. Tomó meses de vivir una vida nómada en el camper. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas. Desde mendigos y drogadictos, hasta personas que exigían que me fuera porque mi camper era una monstruosidad. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó ser de una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando pregunté, ¿qué asociación?, se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. Moví mi camper de todas formas para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad. Aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera, para recargar las baterías de mi camper. Esto significaba andar a escondidas y enchufarlo en una toma de corriente exterior de un edificio cualquiera, mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es una mala cosa para hacer, pero tenía que mantener las baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo nunca más hacerlo. Aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Aún recibía dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir sin trabajo cuando se agotara. Además, estaba aburrido. No tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco a los japoneses por tener casas de baños públicas. Realmente necesitamos cosas así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio, cerca del almacén, en espacios de estacionamiento para empleados que literalmente nadie más parecía usar porque estaban tan lejos en la parte trasera que el área estaba casi olvidada. A mi jefe / dueño de la empresa en realidad le gustó este arreglo porque estaba disponible para tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando tuviera suficiente sueño. Incluso me dejó quitar la camper de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy muy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban, y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejaba conectar mi camper al edificio para obtener electricidad y agua, y pagaba una pequeña cantidad de renta trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Además de eso, generalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la camper no tenía ducha, solo un baño portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usaba otros baños tan a menudo como podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora. Incluso me llevaba por mi nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces, se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La camper era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Sin embargo, los veranos no eran divertidos. La camper no tenía aire acondicionado,
Así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerla soportable. Hice muchas horas extras y aprendí nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí una mejor posición en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo, a solo 2 millas de distancia. Encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. De alguna manera, logré conseguirla por $10,000 menos del precio de venta. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para que pudiera estacionar mi camioneta detrás de la casa, y quitar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que la puse allí como su propio pequeño edificio por si alguna vez quiero usarla de nuevo. Cuando me instalé completamente en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir sobre ella en mi perfil de Facebook. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde realmente empieza este lío. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano junto con su familia vinieron a visitarme sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les había dado mi dirección. Así que, ¿cómo averiguaron dónde vivo? Todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún miembro de la familia me había visitado antes. Así que me pregunto si me acecharon en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente se abrieron paso como turistas bulliciosos. Luego comenzaron a sentirse como en casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía esa sonrisa extraña que me lanzaba repetidamente. Solo más tarde descubrí por qué, y me enfureció más que un toro con esteroides al que acaba de picar una avispa. Mis padres no paraban de hablar sobre cuánto espacio extra tengo ahora. Y que es demasiado para alguien como yo, que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora. Pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres, y que mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Señales de alerta por todos lados. Lo sé. Eventualmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del 4º hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tengo la camper, así que podría vivir en ella afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca mencionó ofrecer alquiler. Cabe decir que tiene un buen trabajo. También empezó a hablar sobre cómo habría cambios. E incluso toques de queda. Y que no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cordura hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Traté de hablar, pero él seguía hablando encima de mí como si yo no tuviera nada que decir al respecto. No había manera en el infierno de que alquilara mi casa o partes de mi casa a él. Tal vez a otras personas, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él, ni a su desagradable esposa. He oído sobre este tipo de situación en vídeos en línea muchas veces. Y nunca pensé que realmente la viviría porque me parecía ridícula. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada encajan perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas con derecho. Así que saqué mi teléfono y lo puse a grabar. Luego solo lo sostuve. Dan ni siquiera parecía importarle o notar que había hecho esto, y simplemente se sentó allí, agitando los brazos mientras hablaba sobre todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un hecho y tratando de extender la mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi determinación y dije de ninguna manera. Y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Dan retrocediera un segundo. Raramente le había levantado la voz a ese nivel porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi espina dorsal puede brillar tanto como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba disponible. Y actuar como si yo fuera a dejarlo mudarse solo porque lo desean, no lo hará realidad.
Compré mi casa para mí. Y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente tanto como pudo sin tocarme y dijo que yo no merecía la casa, y que él necesitaba un lugar mejor para su familia. Me reí en su cara y dije que eso era una tontería total porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Dan comenzó a gritar que yo no tenía esposa ni hijos, y que no necesitaba todo ese espacio. Así que más me valía dárselo a él. Le dije que no le daría nada. Y que ni siquiera me había ofrecido pagarme alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero. Y nuestros padres dijeron que iba a hacer esto, y que lo haré, gritó como si su palabra fuera ley o algo así. Y le dije a Dan que ellos no tenían el derecho ni el poder de darle mi casa. Entonces, justo en ese momento, mis padres y mi cuñada irrumpieron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas. Pero para resumir, a partir de este punto escuché la frase, solo hazlo por Dan, muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz ni voto en mi vida ni en mi casa. Y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada gritó lo más fuerte que pudo sobre cómo estaba embarazada de nuevo y que no podía hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé una perra engreída que nunca tuvo ningún respeto por mí. Así que no me importa lo que piense ni cuántos hijos tenga. No tengo ninguna simpatía por ella. No va a vivir en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la sujetó mientras ella pateaba y gritaba. Seguía exigiendo que la soltara para poder arañarme los ojos. El teléfono que estaba sosteniendo grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Luego mi madre dijo que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que no lo haría, y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono había grabado todo, y si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió corriendo, llorando ruidosamente con las manos en la cara. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que más me valía hacer esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré. Después de echar a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada por intentar forzarme a ceder mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero ahora no la encontrarás porque todo se borró hace algún tiempo y puse mi perfil en privado. Lo publiqué porque sabía que lo primero que haría mi familia al llegar a casa sería intentar distorsionar el evento para hacerme parecer el villano. Y tenía exactamente razón. Pero tuve aproximadamente una hora para comenzar antes que ellos. Y tenía pruebas en vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el vídeo aquí. Así que no lo pidan. Ser preventivo funcionó porque conseguí que un buen número de miembros de la familia se pusieran de mi lado de inmediato. Mis padres, Dan y mi cuñada debían estar listos para escribir su propia versión, pero ya era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, mi hermano y mi cuñada tenían algunos seguidores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros ya sabían lo derechohabientes que eran. Así que lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me despotricó diciéndome que era un hermano horrible y que necesitaba dar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó, y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero tal como dijeron que lo harían en su ultimátum anterior. Tocaron mi timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo una rendija, y trataron de abrirse paso a la fuerza de nuevo. Pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron, e incluso me apoyé contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar. Pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada. De nuevo. Mi madre los calmó, y luego, en su tono más dulce y meloso,
Me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se fueran al carajo y que nunca volvieran. Mi madre puso sus lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan. Porque es mi amado hermano. Me reí y luego dije rotundamente que no lo amo como hermano porque me trató como basura durante años. Y ellos solo lo animaron a hacerlo. Son padres terribles, y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto ruidoso de mi madre y las miradas de odio de los demás. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado. Pero supongo que debería haberlos tomado más en serio. Porque tenían otros planes estúpidos. Volví a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, para encontrar un camión de mudanza y la minivan de mi hermano aparcados en mi entrada. Era Dan y su familia allí mudando cosas. Solo me saludó con una sonrisa burlona cuando lo vi. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran. Pero mi cuñada, con una actitud arrogante, me dijo que, me guste o no, se estaban mudando. Y luego, de la manera más falsa, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, dijo que estaba bien, porque mi mamá lo permitía. Y que siempre debería escuchar lo que mi mamá me dice. Me hervía la sangre solo al escuchar esas palabras y al mirar su cara de perra arrogante. Así que me encerré en mi camión para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y a gritarme que parara. Y que no podía hacerle esto porque ella y Dan necesitaban la casa. Y gritó, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Respondí con, que se joda Dan. Es mi maldita casa, no la suya. Luego me amenazó con rayar el costado de mi camión a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo que decía lo escuchó el operador del 911 gracias a que la ventana estaba un poco abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camión, la demandaría. Y fue lo suficientemente lista como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Les conté a los policías lo que había pasado, así como también les mostré mi nueva licencia de conducir con mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. La cerradura antigua estaba en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, junto con un juego completo de brocas. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro. Y luego les di a los policías un resumen de todos los eventos que habían ocurrido anteriormente. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa. Porque ellos aparecieron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y empezaron a decir que había acordado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Les dije que esa era una mentira fácilmente comprobable de cualquier manera. Entonces Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con unos papeles en las manos. Ambos se veían súper arrogantes, como si de alguna manera me hubieran engañado. De hecho, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso. Pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto alguna vez mi firma. Así que eso fue increíblemente estúpido por su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude descarado. Y que si la policía investigaba, fácilmente lo descubrirían. Y no creo que ir a la cárcel y al tribunal les hiciera ningún bien. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo. Lo cual es su único medio para mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si perdía, robaban o rompían algo mío. Y también llamaría a los servicios de protección infantil para que constara. Dan se puso pálido y parecía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros e insistió aún más en que debería hacer esto por Dan. Y vivir en el maldito camper para que finalmente pudieran tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era una buena idea, que lo hiciera por Dan ella misma y dejara que Dan tuviera su casa en lugar de la mía. La policía separó a mi madre de mí y yo les dije que los quería fuera de inmediato o los denunciaría. Grité que habían perforado la cerradura de mi puerta principal para entrar, que los papeles de alquiler eran obviamente falsos. Habían falsificado mal mi firma y tenía un vídeo grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves con los que podría arruinarles la vida si quisiera. Y si no se iban, eso es exactamente lo que haría.
La única razón por la que aún no lo había hecho era por el bien de los hijos de Dan. Así que tenían una oportunidad para irse al diablo. En cuanto mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que iba a poner fin a esto. Luego fue hacia mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto, mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada comenzó a llorar fuertemente. Rasgó los papeles de alquiler falsos en pedacitos pequeños y los lanzó como si fueran confeti. Solo para que un oficial le dijera que recogiera los pedazos de papel o le pondría una multa por arrojar basura. Ambos policías en ese momento tenían en sus caras una expresión de, no me pagan lo suficiente por esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a meter sus cosas en el camión de mudanza. Los niños estaban todos llorando, y el mayor sollozaba que no iba a tener su propia habitación ahora. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de manipulación con la rutina familiar triste. Ya sabes, donde todos se agrupan en un abrazo mientras miran en una sola dirección. Juro que creo que lo habían ensayado antes. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía frotándose la barriga embarazada e inclinando la cabeza para parecer una triste cachorrita. Y mi hermano hacía la cara más triste posible y decía, por favor, no hagas esto, necesitamos vivir aquí. Pero no cedí y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada aumentaron el llanto a niveles extremos, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riendo como un maníaco y le respondí que lo que estaban tratando de hacer era tomar, no compartir. Y ninguna cantidad de llanto me haría dejar que su familia se mudara porque él ya no es mi hermano. Solo es un caprichoso con derecho que piensa que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos niños. Dan empezó a decirme palabrotas hasta que la policía le dijo que se calmara o lo arrestarían. Sin importar si yo quería presentar cargos. Él mordió sus labios y mostró una mezcla de miedo y enojo. Le pedí a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, hermano y cuñada se hubieran ido. Y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. De hecho, en los minutos siguientes, 2 policías se convirtieron en 4 a medida que más llegaban por cualquier motivo. Eso le dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Hice que Dan me entregara las llaves del nuevo candado que había puesto en mi puerta principal. Aunque al día siguiente puse otro candado de todos modos porque no sabía si él tenía copias de las llaves o no. Estaba realmente reacio a entregármelas. En lugar de entregármelas, en realidad las lanzó calle abajo y hacia una alcantarilla mientras decía que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías le reprendió por eso y lo obligó a recuperarlas. Tuvo que quitar la reja solo para alcanzarlas. Y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo se quejó y luego las arrojó a mi mano con fuerza. Luego les dije a todos que se fueran y que nunca regresaran. Mi madre dijo que me desheredarían por esto, como si eso fuera una amenaza para mí. Y se lo manifesté. Luego, de manera excesivamente sarcástica, dije algo como, «Oh no, eso significa que no podré asistir a las fiestas con ustedes donde siempre me tratan mal de todos modos. Porque Dan siempre ha sido su obvio favorito. Me trataron tan mal cuando estaba creciendo que si Dan alguna vez necesita un donante de órgano, no le daría nada. Así que hagan como siempre me dijeron cuando fui maltratado por todos ustedes, y aguántenselo». Mis padres estaban sorprendidos después de que dije todo eso. Y el cuarteto de policías también parecía bastante crítico hacia ellos. Te digo, si quieres poner a unos padres desagradables como los míos en evidencia, confróntalos delante de la policía. Porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido entonces. Mi madre simplemente comenzó a llorar y se alejó. Mi padre se quedó allí mirándome como si quisiera golpearme. Y Dan simplemente abrazaba a sus hijos en derrota. Ah, y mi cuñada estaba teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Pronto, todos formaron una fila, sacaron cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado aún. Así que todo se sacó bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde, y que aún podía hacerlo por Dan varias veces. Cada vez intentando negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que podría mudarme de nuevo con ellos para que Dan alquilara mi casa, de modo que no tuviera que compartir el edificio.
Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero y ciertamente no quiero vivir con él, ni con mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso y lanzó una caja al suelo. Luego se sentó en el suelo porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Y simplemente se quedó allí, luciendo enojada y triste hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Así que antes de que se fueran, les di a mis padres un último repaso sobre toda la mierda que me hicieron pasar cuando era niño. Y con 4 policías justo allí, no podían hacer mucho más que quedarse allí y soportar todo por una vez. Los enfrenté sobre tantas cosas que ocurrieron. Incluso les señalé cómo nunca hicieron algo bueno por mí. Como permitirme quedarme con mi camper cuando estaba sin hogar y tratando de recuperarme. Como permitieron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran un vago. Pues ahora, ¿quién es el vago? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella sin pagar. Y aún así, cuando necesitaba un lugar al que ir, querían cobrarme más de lo que podía pagar solo para aparcar mi camper cuando sabían que estaba desempleado. Hubo más miradas extremadamente críticas de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en una última posición incómoda y les pregunté qué había hecho yo, aparte de nacer, para merecer ser tratado tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatarlo de mí para su hijo favorito, ya que prefieren que le dé todo a Dan y no tenga nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada, y no voy a pedirles nada nunca más. Porque claramente nunca seré más que una alfombra o una vaca lechera en sus ojos. No obtuve respuestas de ellos. Simplemente se quedaron allí mirando como peces fuera del agua. Así que continué despotricando y les pregunté qué demonios les hizo pensar que eran unos padres tan buenos. Después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate. Pero más por vergüenza que por enojo esta vez. Y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Estuve de acuerdo en que es una persona horrible. Ellos lo son, y apuesto a que irán al infierno por eso también. Eran personas de mierda, y lo sabían. Pero si los hubiera confrontado sobre todo esto en privado en lugar de en público, solo se enojarían conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera en el error. Solo habrían continuado con la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre enterró su cara en la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre se veía más derrotado de lo que lo había visto nunca. Dan y su familia me evitaron completamente mientras terminaban de meter todo de nuevo en el camión de mudanza. Me aseguré de que no se llevaran nada de mi propiedad. No es que hubiera tenido la oportunidad de tener muchos muebles aún. Tuve suerte de siquiera tener un sofá en ese momento. Todos se subieron de nuevo a sus vehículos, y mi cuñada solo se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente logró que ella llevara la minivan a casa. Y tan pronto como se fueron todos, volví a conectarme y conté lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una avalancha a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado después de este incidente. Y aquellos que no lo han hecho simplemente no se están alineando con nadie. No importa cuánto intentaran mis padres previamente la línea de lo hicimos por Dan, ya nadie los escuchaba. Así que el apoyo familiar restante que tenían ahora se ha ido. Muchos en la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo hicieron. Eso incluye a los ex seguidores incondicionales. Así que supongo que finalmente han tenido suficiente. En ese momento ofrecí hospedar a la mitad de la familia en la víspera de Navidad en mi nueva casa. Mis padres no estaban invitados. No me bloquearon en los perfiles de mi hermano y mi cuñada, sorprendentemente. Y vi que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía están viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba vigilando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivían con mis padres. Probablemente para ver si todavía pueden hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no están obteniendo paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano, el hijo dorado,
y un bebé recién nacido en la casa todo al mismo tiempo. Tal vez podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de su casa por completo. Así podrían tener algo de paz. Sí, podrían hacer eso por Dan. Quería seguir contando aún más, pero esta publicación ya es bastante larga. Así que lo dejaré así por ahora. Comenta si te interesaría escuchar el resto. Y si a suficiente gente le interesa, probablemente estaré publicando la continuación pronto, junto con actualizaciones de lo que llegue a pasar. Hasta entonces.